del Antiguo Testamento, encontramos ciudades y construcciones que no solo marcaron la historia del pueblo de Dios, sino que también desafiaron la arquitectura de su tiempo. Estas construcciones maravillaron al mundo antiguo por su imponencia y vigor, marcando un hito en el mundo bíblico y antiguo. Cabe aclarar que esta lista no es oficial, pero sí son grandes construcciones y maravillas que merecen su parte en el vasto mundo de la historia bíblica y sin más preámbulos. Hoy te presento las 7 maravillas del Antiguo Testamento. En lo alto del monte Moria, en Jerusalén, se alzó una de las construcciones más sagradas de toda la historia bíblica. Una maravilla hecha no solo de oro y cedro, sino de obediencia, sabiduría y presencia divina. Hoy te hablo del Templo de Salomón. Fue el rey Salomón, hijo del rey David, quien recibió el encargo de levantar esta casa para Dios. Aunque David quiso construirlo, Dios no se lo permitió, porque había derramado mucha sangre en batalla. Pero antes de morir, David preparó todo: los planos, los materiales y el propósito. Y fue su hijo, el hombre más sabio de la tierra, quien lo hizo realidad. Tardaron 7 años en construirlo. Utilizaron piedras labradas, madera fina del Líbano, bronce y oro puro. Cada detalle fue cuidado según las instrucciones dadas por Dios mismo. El templo tenía 3 partes. El atrio exterior, donde el pueblo se reunía. El lugar santo, reservado para los sacerdotes, y el lugar santísimo, el corazón del templo, donde habitaba el arca del pacto y la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote podía entrar allí, una vez al año, para interceder por el pueblo. Cuando el templo fue terminado, la gloria de Dios lo llenó como una nube, y el pueblo cayó rostro en tierra. El cielo y la tierra se habían tocado. Era más que un edificio, era el símbolo del pacto, el lugar donde Dios decidía habitar entre los hombres. Pero el corazón del pueblo se desvió. La idolatría, el orgullo y la desobediencia provocaron la ira de Dios. Y en el año 586 a.C., Babilonia lo destruyó por completo. Solo ruinas quedaron donde una vez habitó la gloria. Años después, los exiliados regresaron y reconstruyeron un segundo templo. Luego, el rey Herodes lo embelleció, pero la gloria no volvió como antes. Y en el año 70 después de Cristo, los romanos lo destruyeron otra vez. Pero la historia no terminó allí. Porque en el Nuevo Testamento, Jesús se presentó como el nuevo y verdadero templo. Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré, dijo. Hablaba de su cuerpo, de su resurrección. Desde entonces, ya no adoramos en templos de piedra, sino en espíritu y en verdad. Y tú, sí, tú que crees, eres ahora templo del Espíritu Santo. Ya no necesitas muros de oro para estar cerca de Dios. Él habita en tu corazón. El templo de Salomón fue una maravilla de la antigüedad, y baluarte de la fe judeo-cristiana y una de las maravillas más hermosas y preciosas que había no solo en la antigüedad sino que en todo el Antiguo Testamento. A las afueras del río Jordán, al borde del desierto y la tierra prometida, se levantaba una ciudad poderosa, rodeada de muros tan altos y gruesos, que parecía imposible conquistarla. Hablamos de Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo y uno de los escenarios más asombrosos del Antiguo Testamento. Jericó era una ciudad amurallada con fortificaciones tan impresionantes, que incluso los espías israelitas temieron ante su poder. Estaba habitada por cananeos, un pueblo pagano que ofrecía sacrificios a otros dioses. Para el pueblo de Israel, que acababa de cruzar el desierto durante 40 años, Jericó representaba el primer obstáculo para conquistar la tierra prometida. Según el libro de Josué, esta ciudad cananea estaba protegida por enormes murallas, impenetrables a simple vista. Pero Dios le dio a Josué un plan inusual. Durante 6 días, los israelitas marcharon en silencio una vez al día alrededor de Jericó. El 7º día, dieron 7 vueltas. Y al final, gritaron. Entonces, los muros cayeron. Josué capítulo 6, versículo 20 dice. El pueblo gritó, y cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, el muro se derrumbó. Jericó fue conquistada sin usar armas, solo obedeciendo a Dios. Y entre sus muros, una mujer fue salvada, Rahab, una prostituta que creyó en el Dios de Israel. Por su fe, no solo fue salvada, sino que se convirtió en antepasada del Mesías. Pero, ¿qué dice la ciencia? ¿Existió realmente Jericó? La respuesta es sí. El sitio arqueológico se llama Tel Sultán, en Cisjordania. Se considera una de las ciudades más antiguas del mundo, habitada desde hace más de 9000 años. En el siglo XX, varios arqueólogos excavaron Jericó. Uno de ellos, John Garstang, encontró restos de murallas colapsadas y dijo: esto confirma la historia bíblica. Pero más tarde, la arqueóloga Kathleen Kenyon concluyó que los muros fueron destruidos antes del tiempo de Josué, y que cuando Israel llegó, Jericó ya estaba en ruinas.
Esto generó controversia. Años después, el arqueólogo Brian Wood reanalizó los hallazgos y afirmó que la datación de Kenyon fue incorrecta. Según él, los restos coinciden con la cronología bíblica. Incluso encontró evidencia de que los muros colapsaron hacia afuera, como si hubieran sido derribados desde adentro o por un evento sobrenatural. También hallaron almacenes llenos de grano quemado, lo que indica que la ciudad fue destruida rápidamente, no saqueada por hambre. La arqueología no siempre puede probar un milagro, pero sí puede confirmar lugares, fechas y sucesos reales. Jericó existió, fue fortificada, y fue destruida repentinamente. Siendo una de las ciudades más antiguas y maravillosas del mundo antiguo, es por eso que hoy recordamos a través de este video su legado en la historia antigua y bíblica. Fue una de las ciudades más poderosas del mundo antiguo. Un símbolo de riqueza, conocimiento y, para muchos, también de soberbia y pecado. Hoy exploraremos los secretos de Babilonia, una de las construcciones más maravillosas del Antiguo Mundo y del Antiguo Testamento. Ubicada en la antigua Mesopotamia, donde hoy se encuentra Irak, Babilonia nació como un pequeño asentamiento hace más de 4000 años. Pero bajo el mando de Hammurabi, se convirtió en el centro de un imperio. Fue aquí donde nació uno de los primeros códigos legales de la humanidad, el Código de Hammurabi. Siglos después, con Nabucodonosor II, Babilonia alcanzó su apogeo. Se construyeron templos, palacios y los famosos jardines colgantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Aunque su existencia aún es debatida por arqueólogos, y las fuentes de su existencia aún es confusa en nuestros días, su fama vive en la historia. En la Biblia, Babilonia es mucho más que una ciudad. Es símbolo de idolatría, opresión y arrogancia humana. En el año 586 a.C., Nabucodonosor destruyó Jerusalén y llevó al pueblo judío al cautiverio. El profeta Daniel vivió allí, interpretando sueños y visiones del futuro. En el 539 a.C., Ciro el Grande de Persia conquistó Babilonia sin una gran batalla. Así terminó el imperio. Según la Biblia, esta caída fue profetizada como juicio divino. Babilonia, la orgullosa, quedó en ruinas, y los judíos regresaron a su tierra. En los siglos XIX y XX, arqueólogos redescubrieron sus tesoros, la imponente puerta de Ishtar, sigurats y tablillas de escritura cuneiforme. Hoy, Babilonia es patrimonio de la humanidad y un testimonio de lo que el hombre puede construir y destruir. Babilonia nos recuerda que ningún imperio es eterno. Su historia está escrita en piedra, y en las páginas de la Biblia. ¿Fue grande? Sin duda. ¿Fue sabia? También. Pero su construcción y posteriormente caída sigue siendo una de las ciudades más asombrosas del Antiguo Mundo y del Antiguo Testamento, y por ello nos sigue hablando, hasta hoy. En un tiempo en que la humanidad hablaba un solo idioma, cuando los pueblos estaban unidos por una sola voz, surgió un ambicioso proyecto para tocar el cielo. Pero lo que comenzó como una gran hazaña terminó en caos, confusión y ruinas. Esta es la historia de la Torre de Babel, un relato que une la Biblia con la arqueología y nos muestra una de las maravillas arquitectónicas del Antiguo Testamento y por ende del mundo antiguo. En esta lista de las 7 maravillas del Antiguo Testamento, hoy, la fe con la historia, y el cielo con la tierra, se mezclan para mostrarnos su historia inmortal que aún hoy en día resuena a través de la historia. Según el libro de Génesis, capítulo 11, después del gran diluvio, la humanidad se estableció en la llanura de Sinar, en lo que hoy sería Irak. Unidos por un solo lenguaje, dijeron: vamos, construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la tierra. Pero este plan no agradó a Dios. En vez de buscar su gloria, la humanidad buscaba engrandecerse a sí misma. Era el orgullo, la soberbia y la autosuficiencia lo que levantaba aquella torre. Entonces, Dios descendió, y en un acto tan simbólico como poderoso, confundió sus lenguas. La comunicación se rompió, y con ella, la construcción. La ciudad fue llamada Babel, que significa confusión. Desde allí, los pueblos se dispersaron por todo el mundo. ¿Pero fue solo un mito? ¿Existió realmente esta torre? La respuesta podría estar en el corazón de la antigua Mesopotamia, Babilonia. Allí, los arqueólogos han encontrado restos de una gigantesca estructura conocida como Etemenanki, un sigurat dedicado al dios Marduk. Esta torre, escalonada en 7 niveles, pudo haber alcanzado los 90 metros de altura. Fue restaurada por Nabucodonosor II en el siglo VI a.C., y era descrita como la casa que une el cielo y la tierra. Incluso el historiador griego Heródoto, en el siglo V a.C., menciona una gran torre en Babilonia. Y antiguos registros babilónicos hablan de ella como el orgullo de la ciudad. ¿Coincidencia? ¿O es que la Biblia usó una torre real como símbolo de un mensaje mucho más profundo?
Más allá de su construcción física, la Torre de Babel representa algo universal, la tentación de buscar la grandeza sin Dios. Es una advertencia contra el orgullo, pero también una explicación mítica sobre la diversidad lingüística del mundo. Algunos estudiosos creen que esta historia refleja cómo los antiguos hebreos veían a Babilonia, poderosa, pagana y orgullosa. Una ciudad que había intentado subir al cielo, y había caído. Otros ven en Babel un eco del deseo humano de unión, pero también del peligro de una humanidad sin dirección moral. La Torre de Babel tal vez ya no se eleva en la llanura de Sinar, pero su historia sigue viva. En cada idioma, en cada cultura, en cada intento del ser humano por alcanzar el cielo sin olvidar sus raíces. La Torre de Babel, su historia sigue cautivando y causando asombro hasta nuestros días, su maravillosa construcción vivirá en nuestras mentes y corazones como símbolo de poder y rebelión ante el Dios del cielo, y por eso se ha ganado un espacio en esta lista. En lo alto de una colina sagrada, entre valles profundos y muros impenetrables, se levantaba una ciudad antigua, olvidada por muchos, pero no por David. Esta es la historia de Jerusalén, la fortaleza que desafió a los valientes, la capital que unificó un reino y el corazón que aún leita en la historia del mundo. Mucho antes de ser llamada Jerusalén, esta ciudad era conocida como Jebús, habitada por un pueblo cananeo, los jebuseos. Su ubicación era estratégica. Rodeada por los valles de Cedrón y Hinón, y protegida por altas murallas, parecía impenetrable. Durante siglos, los israelitas no pudieron conquistarla. Incluso el poderoso Josué no la tomó por completo. La ciudad se mantenía como una espina en el corazón de la tierra prometida. Pero todo cambió con la llegada de David. Ya consagrado como rey de todo Israel, necesitaba una capital neutral y poderosa. Y puso sus ojos en Jebús. Los jebuseos lo desafiaron, ni los ciegos ni los cojos caerán en tus manos. Pero David no los enfrentó de frente. Los venció con inteligencia. A través de un túnel subterráneo, el llamado túnel de agua de Siloé, sus hombres escalaron por dentro del sistema hidráulico y tomaron la ciudad por sorpresa. Así nació la ciudad de David. David no solo conquistó Jerusalén, la transformó. Allí trasladó el arca del pacto, haciendo de la ciudad un centro espiritual. Y su hijo Salomón construiría el primer templo, convirtiendo a Jerusalén en el corazón religioso de Israel y en símbolo de la presencia de Dios. Desde entonces, Jerusalén fue mucho más que una ciudad, fue la capital del Reino Unido de Israel, la ciudad de los profetas, y más adelante, el escenario del nacimiento del cristianismo. A lo largo de los siglos, Jerusalén fue conquistada, destruida y reconstruida. Por los babilonios en el 586 a.C., cuando destruyeron el templo. Por los persas, que permitieron el regreso del exilio. Por los griegos, los romanos y luego los árabes y cruzados. Hasta convertirse en una ciudad sagrada para judíos, cristianos y musulmanes. Cada piedra de Jerusalén cuenta una historia, y cada conquista dejó huellas visibles. La arqueología ha comenzado a revelar la historia que la Biblia ya contaba. En la ciudad de David se ha descubierto un túnel antiguo que pudo haber sido usado por los soldados de David. Se han hallado sellos reales, restos de muros defensivos, y sistemas de agua que datan de hace más de 3000 años. Las evidencias confirman que hubo una ciudad fortificada justo en la época de David y que su transformación en capital fue real y poderosa. Desde David hasta hoy, Jerusalén ha sido símbolo de lucha, fe y esperanza. Una ciudad que nació como fortaleza enemiga, y se convirtió en la ciudad de Dios. ¿Te has preguntado cómo era la casa de Dios en medio del desierto? Hoy viajaremos miles de años atrás para descubrir el misterio del tabernáculo, la primera morada terrenal del Dios de Israel. Una tienda sagrada, móvil, que revelaba la presencia divina entre su pueblo. Bienvenido a este recorrido histórico, espiritual y arqueológico por una de las maravillas del mundo antiguo y bíblico. ¿Qué es el tabernáculo? El tabernáculo, también llamado la tienda de reunión, fue un santuario portátil ordenado por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Según Éxodo capítulo 25, versículo 8, Dios dijo: harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Fue el corazón espiritual del pueblo durante su travesía de 40 años por el desierto. Cada detalle tenía un propósito, reflejar la santidad de Dios y la necesidad de purificación para acercarse a Él. El tabernáculo se dividía en 3 secciones principales. 1. El atrio exterior, rodeado por cortinas de lino, aquí se ofrecían los sacrificios. Incluía el altar de bronce, donde se quemaban los animales. La fuente de bronce, para que los sacerdotes se lavaran antes del servicio. 2. El lugar santo. Solo los sacerdotes podían entrar. Contenía la menorá o candelabro de oro, símbolo de la luz divina.
La mesa de los panes de la proposición, que representaba la provisión de Dios. El altar del incienso, donde se ofrecían oraciones. 3. El lugar santísimo. El lugar más sagrado. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Aquí se encontraba el arca del pacto, que contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón, un vaso con maná. Encima del arca estaban los querubines de oro y la Shekinah, la gloria visible de Dios. El tabernáculo no era solo una tienda. Era un mensaje visual de santidad, redención y comunión con Dios. Cada objeto simbolizaba algo profundo. El altar hablaba del sacrificio necesario para el perdón. La fuente mostraba la necesidad de limpieza espiritual. El velo que separaba el lugar santísimo señalaba que el pecado separa al hombre de Dios. Para los cristianos, el tabernáculo apunta a Jesucristo, quien cumplió todo lo que éste representaba. Y el Verbo se hizo carne, y habitó, o literalmente, tabernaculizó, entre nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14, Arqueología e historia. Aunque no se han hallado restos directos del tabernáculo, sí hay evidencias históricas y culturales que apoyan su existencia. Sitios en el desierto del Sinaí muestran campamentos temporales y altares antiguos. Las instrucciones detalladas del tabernáculo reflejan un conocimiento profundo de simbolismo ritual y técnicas de construcción del Antiguo Oriente. Su diseño influenció el futuro templo de Salomón en Jerusalén. Para los arqueólogos y teólogos, el tabernáculo es una pieza clave para entender la fe hebrea primitiva. El tabernáculo fue más que una tienda. Fue un símbolo viviente de la cercanía de Dios con su pueblo. Un lugar donde lo divino y lo humano se encontraron en medio del desierto. Hoy, nos sigue recordando que Dios desea habitar entre nosotros. Nínive. Una ciudad poderosa. Hubo una vez una ciudad tan poderosa que parecía invencible. Su nombre era temido, su imperio era imponente, y su orgullo desmedido. Esta ciudad fue Nínive, la joya del imperio asirio. Pero un día, Nínive cayó. Y lo hizo de una manera que nadie vio venir, cumpliendo una antigua profecía. Hoy te contaré su historia bíblica, arqueológica y secular. La historia de una ciudad que desafió a Dios y desapareció bajo la arena. La Biblia menciona a Nínive desde el principio. En el libro del Génesis se dice que Nimrod, un poderoso cazador, la fundó. Pero fue siglos más tarde cuando su nombre retumbó en la historia sagrada. Dios llamó a un profeta llamado Jonás. Le dijo que fuera a Nínive y advirtiera a sus habitantes, 40 días más, y Nínive será destruida. Jonás no quiso ir, huyó en barco, fue tragado por un gran pez, y luego, resignado, llegó a Nínive. Sorprendentemente, el pueblo lo escuchó. Desde el rey hasta el más humilde, todos se arrepintieron en ayuno y ceniza. Y Dios, en su misericordia, perdonó la ciudad. Pero la historia no terminó ahí. Con el tiempo, Nínive volvió a sus antiguos pecados. Crueldad, idolatría y arrogancia llenaron sus calles. El profeta Nahum volvió a hablar, ay de la ciudad sanguinaria. Llena de mentira y rapiña, sin apartarse del pillaje. Nahum no ofreció oportunidad de arrepentimiento esta vez. La sentencia estaba escrita, la ciudad sería destruida. Y así fue. Históricamente, Nínive fue la capital del imperio asirio, una de las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo. Durante el reinado de Senaquerib y Asurbanipal, Nínive se convirtió en una ciudad monumental. Tenía murallas de 30 metros de alto, palacios fastuosos y hasta zoológicos reales. Pero en el año 612 a.C., una coalición de medos y babilonios atacó. Las murallas fueron quebradas por una crecida del río Tigris, y la ciudad fue saqueada e incendiada. Durante siglos, Nínive fue considerada un mito. Hasta que, en el siglo XIX, los arqueólogos Austin Henry Layard y Hormuzd Rassam desenterraron sus ruinas cerca de Mosul, en Irak. Allí hallaron la biblioteca de Asurbanipal, con más de 20.000 tablillas, incluyendo el famoso poema de Gilgamesh. Nínive nos dejó una lección. Una ciudad que dominó el mundo, desafió al cielo, cayó en la soberbia, y fue enterrada por la historia. La Biblia no solo registra su caída como castigo, sino como advertencia. Y la arqueología confirmó lo que antes parecía mito, que los imperios, por poderosos que sean, también caen. Hoy, las ruinas de Nínive nos hablan en silencio, recordándonos que ni el poder, ni las murallas, ni la gloria duran para siempre. Solo la verdad, y la memoria. Las maravillas del Antiguo Testamento no solo fueron piedras, oro o construcciones monumentales. Fueron señales de algo mucho más grande, la mano de Dios obrando en la historia. Cada ciudad, cada muro, cada altar, nos recuerda que hubo un tiempo donde lo sobrenatural tocaba la tierra. Y hoy, aunque esos muros ya no estén en pie, su mensaje sigue vivo. Dios sigue habitando en templos, pero ahora
Templos de carne y espíritu. Las maravillas no han terminado. Porque tú, ¿qué crees? Eres también una de ellas. Si este video te inspiró, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte esta enseñanza. Cada semana traemos contenido que conecta la Biblia con la historia y la fe con la realidad. Nos vemos en el próximo video, y que el Dios de las maravillas te acompañe siempre.